como en su debido tiempo, ¿cierto? Antes de la oración, no, mejor primero la oración, ¿cierto? Porque así debe empezar siempre como el grupo. Bueno, entonces, hoy es mi cumpleaños y digamos que le escribí a Juan y a Moni, con quien tengo algo de influencia, no mentiras, para que me dejaran dar como la charla hoy, porque me parecía que era como el mejor regalo que me podía dar, y era como encontrar esta comunión tan bacana que da cuando uno habla de Dios y sobre todo pues como a la iglesia, ¿no? A la comunidad, a los hermanos. Entonces empecemos como invocando el nombre de Dios. Buenas noches, Señor. Tú nos enseñaste en tu palabra que donde hay dos o más personas reunidas en tu nombre, ahí estás tú. Así que tú ya llevas bastantes sesiones con nosotros. Esta en especial te invito para que me acompañes, para que me inspires, para que mis palabras siembren esa semilla que tú quieres que cada uno tenga en su corazón, después germine y la cosecha sea abundante como tú también quieres que sea a partir de tu palabra. Por favor, inspira mis palabras, que si algo no concuerda, si algo no coincide con lo que tú quieres que se diga, que sea yo el primero que se calle. De otra forma, pues haz que cada uno reciba el mensaje de tal forma que sea este el principio de muchas cosas en su vida y también pueda divulgarlo, de tal forma en que se multiplique como tú también nos convocaste a hacer. Bendice cada uno de nuestros corazones, bendice cada uno de nuestros cuerpos. No estamos aquí por casualidad, tú hiciste que esto pasara, tú acomodaste agendas, tú separaste tiempos, tú agilizaste el tráfico, tú mejoraste notablemente el clima comparado con semanas anteriores, porque querías que nosotros estuviéramos acá. Así que te entregamos, Señor, esta charla y que seas tú quien sea invocado, que la gloria no sea para mí ni para ninguno de nosotros, sino para ti, que es el fin último. Esto lo declaro en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Bueno, entonces la charla de hoy es un poco polémica, ¿cierto? Es un poco rara porque la idea es que vamos a seguir como esa secuencia de charlas que hemos tenido, y hoy vamos a hablar de el Dios del Antiguo Testamento, ¿cierto? No sé los que estuvieron en la charla pasada, o no sé si ya está publicada en YouTube, no sé si alguien la ha escuchado, no, bueno. La charla pasada fue sobre los atributos de Dios, ¿cierto? Entonces la idea es conectar todos esos atributos con esa versión que conocemos de Dios, ¿cierto? Porque además hay como valga la redundancia, versión un poco tergiversada del Dios del Antiguo Testamento. Esta va a ser una charla muy participativa, o sea, les va a tocar no, la idea es que hablen, que compartamos mucho. Yo sé que cuando estoy embalado, le pregunto a Dani y él ya se lleva la charla. Entonces esa es una ventaja, ¿cierto? Entonces la idea es que participemos mucho, que entre todos enriquezcamos el conocimiento, porque más allá de que esto sea una charla, no es una clase, ¿cierto? Entonces por eso es que los grupos de Biblia, cuando el año pasado los teníamos, Pablo nunca los quiso llamar grupo de estudio de Biblia, él siempre los llamó charlas de Biblia, porque pues lo que se quería era eso precisamente, si bien si había un expositor, pues también hubiera como un diálogo y pudiéramos contrastar como las versiones y las opiniones. Y eso es lo que va a pasar con este Dios del Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, empecemos por un libro bastante polémico de un autor igual de polémico, no sé si alguien ha escuchado de él, que se llama The God the Solution. Bueno, esa es como la traducción de El espejismo de Dios. Es quizás una de las obras de un ateo más importante que existe. El ateo se llama Richard Dawkins, y él, parafraseando lo que él dice, menciona que el Dios del Antiguo Testamento es sin duda el personaje más desagradable en toda la ficción, celoso y orgulloso de serlo, un insignificante, injusto, implacable controlador, un limpiador étnico, vengativo, sanguinario, un misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, felicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista, un imitador caprichosamente malévolo. Palabras fuertes para Dios, ¿no? Obviamente, pues, digamos que es el pensamiento. Es más, si uno se pega como literalmente a leer el Antiguo Testamento, va a encontrar
que si alguien, pues digamos, no ha caminado un poco en el camino de la fe, en el conocimiento de Dios, pues puede pensar, pues a la larga sí, Sodoma y Gomorra, lo que le pasó a Egipto, lo que le pasó a la tribu de Benjamín, lo que pasó con Adán y Eva, eh, lo que pasó con los cananeos cuando Josué conquistó la ciudad. Yo diría, uy, no, sí, es que es full violento. O sea, ¿cuál misericordia? ¿Cuál amor? No, eso es violencia pura. Y sí, literalmente uno lo puede interpretar así, ¿cierto? Pero digamos que aquí estamos es precisamente para lo contrario, para interpretar esas situaciones de la mano de Dios, ¿cierto? Pero no crean que esa teoría es nueva. Es decir, no es que ahora se nos dio por estudiar más el Antiguo Testamento y para contrastar las versiones cristianas, pues nos encontramos con una crítica. De hecho, desde el siglo I, un pensador cristiano, qué ironía, Marción de Sinope, ya tenía una versión tergiversada o digamos caprichosa, lo digo caprichosa porque pues digamos que fue muy acomodada de ese Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó, muchachos? Que esos primeros cristianos se enamoraron tanto de Jesús que menospreciaron al Dios del Antiguo Testamento, porque vieron en Jesús lo que quizás no habían visto en el Dios del Antiguo Testamento. Como les decía, misericordia, amor. Mientras veían un Dios que en el Antiguo Testamento castigaba, este era un Dios que ponía la otra mejilla, era un Dios que sanaba, era un Dios que no juzgaba, era un Dios que conversaba con publicanos, con prostitutas, con enfermos. Acuérdense que la lepra era comparada con un pecado, pues, o la sumatoria de unos pecados eran los que provocaban la lepra. Entonces, era como más bonito creer en ese Dios, ¿cierto? Y era como más fácil, era una versión más light de Dios, porque pues lo vieron como chévere, como que puedo vivir y igualmente va a estar Dios para consolarme, para cuidarme, más allá de los pecados. Y eso es lo que nos pasa a muchos cristianos además. Muchos cristianos nos acomodamos como a ese amor, a ese cariño, a esa misericordia de Dios, a que Jesús ya ganó para nosotros como el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces pues pequemos, que siempre va a haber perdón, ¿cierto? Pero es precisamente el Dios del Antiguo Testamento el que nos muestra que las cosas no son así, ¿cierto? Incluso en el Nuevo Testamento también lo vamos a ver. Pablo en varias de sus encíclicas también nos llama a tener un comportamiento diferente, porque pues si bien Dios sí sufrió y sangró y padeció por nosotros, de hecho, no sé si recuerdan cuando Pablo explicaba en el Evangelio la pasión de Cristo, que Dios, Jesús, pues en su Hijo, tuvo 4 formas de morir. O sea, cualquiera podía morir, en cualquiera de las 4 fases de la pasión, ¿cierto? Desde la flagelación, que de hecho la intención de la flagelación es matar, no era torturar, sino matar. De hecho, recuerden que también Pablo nos explicaba que a ese verdugo le pagaban, es decir, su pago estaba supeditado a la muerte de la víctima. Si no moría, no se le pagaba. Entonces, pues había que matarlo, y aún así no lo mataron. El camino que él recorrió en la cruz también había altas posibilidades de morir, por eso lo tuvieron que ayudar. En la cruz, la idea era que él no tuviera que llegar a la cruz, porque la cruz era una muerte muy costosa para los romanos, ¿cierto? Y aún así sobrevivió a la cruz, ¿cierto? Entonces, digamos que toda esa sangre, en alguna forma, estamos pagando muchas de las cosas que ya el pueblo de Israel acarreaba desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, bueno, seguimos con varias versiones. Para entender, muchachos, ese Dios del Antiguo Testamento, tenemos que empezar por un concepto que fue acuñado por pensadores cristianos del siglo XVII, que se llama la revelación progresiva. Como su nombre lo indica, nosotros no estábamos preparados para recibir a Jesús. Así de fácil, ¿cierto? O así de complejo. Entonces, la idea es que Dios planteó durante toda la historia, desde el principio, desde Adán y Eva, después, digamos, cuando salieron bien, entonces llegó el diluvio, pero ya después llegó una segunda oportunidad a través de Abraham, para ir guiando a su pueblo hasta el momento que llegara Jesús. Entonces, la revelación progresiva, como su nombre lo indica, es que se nos fue revelando paulatinamente. Pero pasa lo mismo que pasa como cuando uno está acostado y empieza como a amanecer y empieza a entrar la luz en la habitación. Entonces, más tempranito uno alcanza como ver un rayito y sin mucho la pared,
Y a medida que va avanzando el día, entonces ya uno ve, pues no sé cómo son sus habitaciones, pero supongamos la biblioteca, el televisor, y paulatinamente mientras va avanzando la mañana ya se va iluminando toda la habitación. Eso pasó con los cristianos, bueno, con los cristianos no, eso pasó con los israelitas, con los judíos, hasta llegar finalmente a la venida de Cristo. Se nos fue revelando un Dios que paulatinamente pues fue progresando en sus enseñanzas, ¿cierto? A la par con eso, la otra analogía que se hace en este libro es la de un niño. Por ahí hay un niño. Bueno, en fin, bueno, hay un niño. La idea es que, si ustedes se dan cuenta, uno, a medida que el niño va creciendo, va siendo menos condescendiente con su comportamiento, ¿cierto? Uno a un niño, digamos ya, cuando empieza a caminar, uno es más cuidadoso, entonces uno lo reprende más, uno le dice como, vení, en esa esquinita no, vení, te vas a golpear. Cuando hace cosas malas, uno le llama la atención para que, digamos, no cometa un error que uno ya lo conoce. Y así pasa con el pueblo de Israel, o cuando uno ya está más adelante y empieza a ver que el comportamiento es repetitivo. ¿Cuál es el comportamiento de un padre? Normalmente es o un llamado de atención más fuerte, quizás un castigo, digamos una reprensión con un menor grado de tolerancia, pero lo que uno está haciendo es por el bien, ¿cierto? Es para educarlo, y eso es lo que pasaba con el Dios del Antiguo Testamento, ¿cierto? La idea es que a medida que fuéramos avanzando, pues fuéramos conociendo más, pero eso no pasaba, ¿cierto? Nosotros entre más avanzábamos, digamos el pueblo de Israel, nosotros somos parte del pueblo de Israel, Pablo nos hizo parte del pueblo de Israel, Jesús cuando vino, bueno, en fin, todos somos israelitas, como para hacer esto más digerible, ¿cierto? Sin embargo, ese Dios del Antiguo Testamento no es solamente, o no es esa versión castigadora, también es un Dios pues misericordioso, amoroso, piadoso, cuidador, de muchas formas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿alguien tiene Biblia abierta? ¿No? ¿Alguien nos quiere ayudar con la Biblia? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Listo, le damos, denme un segundo. Y bueno, ahorita que no pude imprimir, entonces me quedé sin esto. Bueno, ahorita les doy las citas. Bueno, aquí están. Salmos 8:4. Por favor. Ese también sirve. Sí, el que lo tenga. Sí, esa sigla, ¿por qué tiene que ver con el Dios amoroso, muchachos? ¿Quién escribió los salmos? Sí, exacto, en su gran mayoría David. La idea, muchachos, es que David los salmos no los escribió todos estando muy contento. De hecho, la mayoría de los salmos fueron escritos en los momentos más difíciles de David, ¿cierto? Lo que pasa es que hay dos formas de afrontar los problemas. Pues quejándose, que es lo que casi todos hacemos, o dándole la gloria a Dios porque esa tribulación nos va a llevar a algún otro paso, ¿cierto? Entonces van a ver que en los salmos David siempre recurre al Dios de sus padres, porque los israelitas siempre hablan del Dios de Jacob, de Abraham, de Israel, porque ese es el Dios que se les reveló, ¿cierto? De ahí para adelante, pues Dios no fue muy revelador, solamente a través de jueces, ¿cierto? Que no llegaron a ser gobernados. Entonces siempre va a haber una, digamos, connotación hacia el pasado, queriendo decir que incluso los israelitas siendo castigados recurrían al Dios del Antiguo Testamento. Otra cosa, muchachos, que hacía que el Dios del Antiguo Testamento pareciera como tan nefasto, eran los problemas del idioma. Como ustedes saben, pues la Biblia que nosotros leemos es una Biblia que ha sufrido varias traducciones, ¿cierto? Escrita en muchas versiones, desde el hebreo hasta el arameo, después se convirtió al griego, después se latinizó, entonces ya nosotros lo podemos leer. Pero en el Antiguo Testamento, y lo resaltan mucho los ateos o los que quieren, digamos, tergiversar la visión de Dios, hablan de un Dios celoso. Pero esa expresión celoso, digamos en el hebreo antiguo, hace
digamos, referencia a, digamos, lo que nosotros también tergiversamos. Uno le dice como tóxica a la mujer celosa, ¿cierto? O tóxico, pues como para no ser machista. Cuando empieza a ver que la persona genera demasiada presión sobre uno. El Dios celoso del Antiguo Testamento es la versión, digamos, bonita de esa versión de los celos. O sea, es una persona que cuida, que se mantiene pendiente, que protege, que está atento a los movimientos de una persona. Lo que pasa es que, como les dije, nosotros a través del lenguaje también lo hemos ido tergiversando. Y por último, pues dentro de esta primera parte, nos hemos vuelto en la charla, y la forma más importante de reconocer que ese Dios del Antiguo Testamento no era un Dios malvado, como lo quieren ver los ateos, es que Jesús, su hijo, y al que al parecer le dan la versión de la parte buena de la trilogía, siempre recurría al Dios del Antiguo Testamento. Dios, cuando proclamaba la palabra, incluso lo hizo en la misma sinagoga, no lo hacía con base en textos apócrifos o él mismo inventaba textos. Él se remontaba a la Torá, que es precisamente la narración de ese Dios existente. Entonces, si Dios, a través de su Hijo, Jesús, pues se remontaba a ese Dios, pues era porque realmente era el Dios de amor, de misericordia, de cariño, que él mismo profesaba. Y vamos a encontrar muchas versiones, desde los Salmos, Isaías también habla de un Dios misericordioso y bondadoso, aún después de todo lo que le pasó. Job también habla de un Dios amoroso y misericordioso. Todos conocen la historia de Job. ¿Alguien más o menos puede decir el resumen de la historia de Job? Sí. No, 10 hijos, la plata, él mantenía tierras, y cada que le quitaban algo, él decía, no, pero me queda esto, y al otro día se lo quitaba. Ah, pero todavía me queda esto, y al otro día se lo quitaba, hasta que ya el mismo Job, por eso lo llaman de la paciencia, porque pues después de tantas cosas, el man seguía confiando en Dios, seguía confiando en Dios, seguía confiando en Dios, hasta que ya estalló y dijo, no, ya no me queda nada, pues ya quedo yo, ya lléveme, ¿sí o qué? Y aún así, en esos últimos momentos de tanto dolor, de angustia, pues su respuesta fue entregarse a Dios, y Dios más adelante lo bendijo, ¿cierto? Digamos que si bien no le volvió los 10 hijos, sí lo dotó como de algo diferente, porque la idea de Dios también era desapegarlo a todas esas cosas que él había idealizado, ¿cierto? Había vuelto un Dios, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel durante toda su historia, y por eso además era castigado. Ahora, vayamos puntualmente como a esas historias del Antiguo Testamento, hablemos de las historias en las que se ve a un Dios castigador, ¿cierto? Y misericordia. La primera es la caída, ¿cierto? Así se les llama a lo que sucedió con Adán y Eva. Pues yo sé que es medio obvia, pero como les dije, todos vamos a conversar al respecto. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Comían sí, metafóricamente comían del árbol que no podía. Exacto. No solamente su voluntad, sino sus enseñanzas. Hay una cosa que yo me di cuenta preparando esta charla. Hola, Anita. Hay una cosa que yo me di cuenta preparando esta charla y que, pues la verdad, yo no conocía. Y es que no fue tan fácil para Adán y Eva pecar. O sea, no fue como, pues allá hay un árbol y me lo voy a comer. Pues me voy a comer el fruto. En Génesis nos damos cuenta de que Dios se cercioró de que fuera muy difícil pecar. Porque cuando Dios creó a Adán, lo creó pues como en el huerto, ¿cierto? Pues lo creó ahí y el árbol no estaba muy lejos, ¿cierto? Estaba como cerquita y él vio, uy no, este man puede que se me tuerza, entonces lo voy a alejar. Y por eso lo alejó del árbol y lo llevó a un huerto a hacer otras cosas que lo mantuvieran ocupado y no tuviera que ponerle atención al árbol. Después llegó, digamos, Eva, la mujer de su costilla, bueno, la historia la conocemos un poquito más, y hizo lo mismo, ¿cierto? Como esta te va a ayudar, pero para que ustedes sigan haciendo lo que nada tienen que ir a hacer por allá. Y puso además un ángel, no sé si lo sabían, con una espada para proteger el árbol. Entonces era una espada que daba vueltas constantemente para que no pudieran acceder al árbol. Y aún así accedieron, o sea, tenían huevo, como dicen los
los rolos, ¿cierto? O sea, tenían ganas de pecar, o sea, no era fácil y aún así lo hicieron, ¿cierto? Y ahí viene, no sé si sabían, la primera, digamos, disrupción entre el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios y el hombre, pero también viene la primera aparición de Jesús en las Escrituras, que no sé si también lo sabían. Y es que cuando Dios la agarra, como dicen, o digamos, tiene esa conversación con la serpiente y con la mujer, le plantea que quien va a venir a salvar al mundo va a ser un hijo de hombre, ¿cierto? O sea, con esa conversación en la que hablan de que la va a pisotear y que no sé qué, esa es la primera parte en la que Dios dice, vea, va a venir un hijo de hombre, un hijo de mujer en este caso, perdón, un hijo de mujer, que es el encargado de reconciliar esta vaina que ustedes torcieron, pero no ya, va a pasar un tiempo, ¿cierto? Esa es la primera cosa que pasa. Entonces, Dios sí castigó a Adán y Eva, pero pues porque es que Él ya les había, no solamente se los había dicho, sino que evitó de todas las formas posibles que ellos no accedieran a ese árbol, y aún así accedieron. O sea, contra viento y marea literalmente, ¿cierto? Viene la pregunta que quizás nos hemos hecho muchas veces. Si Dios era tan bueno, si quería que todo fuera bueno, ¿por qué creó el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Alguien sabe por qué? Por el libre albedrío, por amor, las dos respuestas son buenas. ¿Saben qué se parecen el libre albedrío y el amor en esa respuesta? Sí, sí, muy bien, muy bien. Dios creó ese árbol porque Dios no nos quería como marionetas. Para Dios era muy fácil crear seres que los adoraran, que es la versión de deidad que tenían los griegos y los romanos. Recuerden que los griegos y los romanos, digamos, dentro de su, digamos, divinidad, lo que hacían es que ellos vivían de las oraciones de los griegos, del pueblo, ¿cierto? Entonces, entre más se orara a ese Dios, más poderoso era ese Dios. Por eso existían tantos templos de Artemisa y de Zeus, porque pues se creían que eran los dioses más poderosos, pero la relación era al contrario. No era que los seres humanos dependieran de los dioses, es que los dioses dependían de las oraciones de los humanos. Y esa era la diferencia que había o que hay con el Dios del Antiguo Testamento, ¿cierto? Dios creó ese árbol para que nosotros fuéramos libres de amarlo, como dice Lina, y tomáramos la decisión de amarlo, como dice Sari. Entonces, era la prueba, entre comillas, para demostrarle su amor, pero pues nosotros los seres humanos somos regulares tirando malos y terminamos pues como consumiendo el fruto. Esa es la primera historia. Entonces se dan cuenta, sí, llegó un castigo muy fuerte, que fue, digamos, sacarlos del paraíso. Sin embargo, eso vino antecedido de una serie de avisos, de regalos, de dones, que fueron desaprovechados mal intencionadamente, porque como les dije, literalmente llegaron hasta consumir el fruto. Y ahí ya vino el castigo, ¿cierto? Porque es que tampoco nos conviene, muchachos, y esa es otra de las cosas que critican los no cristianos, un Dios que no cumpla su palabra. Y Dios desde el principio de las Escrituras habló de que el pecado trae algo. ¿Qué? Sí, la muerte, muchachos. La consecuencia del pecado es la muerte, ¿cierto? Pues Jesús ya murió por todos nosotros, pero esa muerte no es necesariamente física, esa muerte trae muchas cosas. Adán y Eva murieron, no solo a la vida eterna, pues ellos estaban destinados a tener una vida eterna en el paraíso, sino que también murieron a la alimentación que tenían en el huerto, al amor que inspiraba en el huerto, a esa cercanía que tenían con Dios. Mueren a muchas cosas y eso pasa cuando nosotros pecamos, ¿cierto? Total. Encauzar. Sí, desde antes de hecho, de inventarnos. Sí, ese aporte de Dani es importante, sino que digamos que para efectos de la charla, lo que queremos ver, esas cosas malas que pasaban por algo, uno, por el actuar, digamos, incorrecto del hombre, y como decía Dani, también para
encauzar o reencauzar al pueblo de Israel. De hecho, la cosa fue tan tesa que después llega la segunda parte, que es el arca de Noé, ¿cierto? Los estudiosos ateos, porque digamos que los que contradicen son más que todo ateos o incluso personas pues que digamos no son muy cristianas, dicen, venga, pero es que en el diluvio murió todo el mundo, murieron niños, murieron mujeres que quizás no tenían la culpa. Bueno, lo que decir es heavy, pero digamos que también lo narran las escrituras, y es que era muy probable que para esa época no hubieran muchos niños, porque las mismas escrituras nos hablan de que parte de esos comportamientos equivocados, pues de una forma, de los hombres, incluían sacrificios de niños, violación de niños, ¿cierto? Entonces era muy probable que hubiera población infantil, pero incluso el Antiguo Testamento nos habla de que nadie estaba sano de pecado. O sea, uno dirá, pero los niños que tienen la culpa. Los niños eran criados para pecar. O sea, la conciencia desde la infancia estaba dada porque era normal hacer ciertas cosas. Y ahí habla Dios de que la cosa estaba tan pervertida que había que hacer algo, ¿cierto? Y pasa lo mismo que más adelante veremos. Dios les da la oportunidad de salvarlos. El arca de Noé no fue un barco que cayó de la noche a la mañana en la tierra. Noé se demoró 120 años haciendo una barca y mientras la hacía le proclamaba al pueblo lo que iba a pasar. Venga, cambien, mejoren las cosas, eso no está bien, no haga esas cosas. Vean lo que nos dicen nuestros padres. Pero acuérdense que, Noé ya tenía las enseñanzas de su padre y de su abuelo, ¿cierto? Sobre era Matusalén y su padre Enoch, ¿cierto? Entonces, la idea es que ya había digamos, ya había un mensaje anterior que Noé proclamaba y que nadie le hacía caso, ¿cierto? Otra cosa, si uno sabía que las cosas iban a empeorar, cuando empezara el diluvio, uno lo primero que hace es entregar los hijos. Ah, Noé, ven y llévate al niño, que no tiene la culpa. ¿Sí? Ok, yo me condeno, pues llévate al niño. Nadie lo hizo. Los únicos que se montaron en esa barca fueron Noé y su familia, ¿cierto? Que fueron su esposa, sus 3 hijos, y uno era casado. Entonces, bueno, las esposas y las mujeres, porque algunos sí se casó. Entonces, finalmente eran los únicos. Ya cuando la cosa estaba súper tesa, el arca ya estaba cerrada, ahí sí les dio como miedito, ¿cierto? Pero ya la cosa estaba cerrada, entonces ya no se puede hacer nada. Y es más o menos como ese Antiguo Testamento también el mensaje de arrepiéntanse a tiempo, que también nos muestra el Apocalipsis más adelante. Y por eso se habla de una paridad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque casi todo lo que hay en el Antiguo Testamento se revalida en el Nuevo Testamento. Vamos a la historia de... La siguiente historia es la de Sodoma y Gomorra. Esa la conocemos mucho además porque casi que hace parte del argot popular, ¿no? Ahora, la misma pregunta ahorita. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Sí. Sí. No, el hermano. ¿Al sobrino? No. No. Lot, sí, Lot. Era sobrino. Sobrino. Lot era sobrino. Sí, sí. Dos. Sí, exacto. Lo que dice Dani es exactamente cierto. La historia que cuenta Dani es la siguiente, como para resumírselas. El pueblo de Israel creció demasiado, ¿cierto? Creció demasiado, entonces Abraham y Lot, que eran como los patriarcas del pueblo de Israel, les tocó dividirse. Entonces, mientras Abraham siguió en tierras cananeas, Lot se fue para el valle, donde quedaban Sodoma y Gomorra, ¿cierto?
Entonces él se fue y pues estuvo allá pues y era pastor y toda la pues, lo que hacía todo el mundo en esa época, pastorear. Sí, la ciudad estaba recontra mega pervertida. Y Abraham eh, recibió el mensaje de Dios diciéndole, va a acabar con Sodoma y Gomorra. Abraham, ¿por qué sintió miedo? Porque ya estaba su sobrino, acá no los destruya. Si hay 50 personas, usted los perdona. Listo, 50 y los perdona. Y Abraham como que dijo, 50 no hay. Si hay 40, los perdona. Listo, si hay 40 los perdona. Ya van dos oportunidades. Y Abraham dijo, no, pues 40 no, es que 40, no. 30 pues y partimos mitades. Bueno, listo, 30. Y nada, 20 y nada. Ya lo último que le queda a Abraham es, bueno, si hay 10, pues yo entre Lot y la familia y hay 7 y 3 que medio se salven, pues ahí coronamos. Y no pude encontrar los 10. Y el último aviso, que es lo que contaba Dani, que hizo Dios fue que mandó 2 ángeles, casi que como para comprobar lo que ya estaba comprobado, a la casa de Lot. Lot los recibe, pues los recibe pues porque Lot era un hombre de buen corazón, y el pueblo, suena un poco teso, pero la escritura es muy tenue para decirlo. A Lot le empiezan a tocar la puerta, casi que a tumbarle la casa, diciéndole, tienes 2 extranjeros en tu casa, 2 habitantes, déjanos conocerlos. ¿Saben qué significa la expresión déjanos conocerlos? Déjalos que salgan para que los conozcamos en la Biblia. Los iban a violar. O sea, eso era todos contra todos. Animales, hombres, mujeres, lo que se apareciera ahí. Entonces, eso es lo que iba a hacer el pueblo con los ángeles de Dios. Entonces, digamos que Lot hasta el final los defendió, nunca pudieron entrar, y al otro día, como dice Dani, pues esos niños ángeles fueron los que sacaron a Lot y su familia cuando ya nada tenía solución. Si se dan cuenta, muchachos, primero es la consecuencia, como decía Dani, de pecar sucesivamente cuando ya no había nada que hacer, o sea, la pervención era completa. Y digamos, se menciona Sodoma y Gomorra porque son las 2 ciudades más grandes, pero él arrasó con todo el valle. O sea, eran Sodoma, Gomorra y todo el valle, ¿cierto? Y pues segundo, porque les dio, como les dije, varias oportunidades que no aprovecharon. Y eso pasa, muchachos, en todo el Antiguo Testamento. Dios no envía, digamos, esa represión sin que antes no haya advertido y dado muchas oportunidades. Eso pasa en Sodoma y Gomorra. Bueno, la siguiente es una historia que... Sí. Sí, eso es una cosa. Sí, de hecho el fruto, lo que nos llamó la atención pues digo, nos llamó porque somos hombres, y todos pecamos en Adán y Eva. Lo que nos llamó la atención del fruto prohibido era eso, lo jugoso que se veía, y seguramente se veía muy bueno, porque si no era sabido bueno, la mujer no se le iba a dar al hombre, pues si uno es por algo maluco, no se lo va a dar a la pareja, ¿cierto? Bueno, que algo que uno sea, pues como... Sí, eso lo explicaba Pau la sesión pasada. Sí, sí, así es. Y como decía Linis, también nos pasa en la vida. Pero hay otra cosa, muchachos, que también le pasó al pueblo de Israel durante todo el Antiguo Testamento, y es que estaban tan arraigados al pecado que no escuchaban a Dios. Y nos pasa a nosotros, muchachos. Linis lo hablaba desde el placer que nos genera pecar, pero también está desde esa distancia que establecemos con Dios. Pablo nos explicaba, y también las escrituras lo dicen, que el Espíritu Santo al principio habla muy duro, pero él tampoco es bobo. No me extraño, pues digamos un antropoformismo, pero el Espíritu Santo no es bobo, y a medida que usted lo empieza a ignorar, el Espíritu Santo también empieza a hablar más pasito. Por eso muchas veces uno lo que tiene que pedirle a Dios es no solamente que le hable duro, sino que uno tenga esa sabiduría, esa sapiencia, esa asertividad
para escuchar al Espíritu Santo. El pecado es tan teso que uno a veces hasta interpreta el pecado como un regalo de Dios. Y pues digamos que eh, está muy dado a confundirse, pero es porque esa misma desobediencia que plantamos desde el principio también genera que no lo escuchemos, ¿cierto? Y eso le pasó, como decía, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Bueno, la siguiente historia es una historia que no conocemos mucho. ¿Alguien sabe qué le pasó a los benjamitas o a la tribu de Benjamín? Es muy parecido a lo que le pasó a Lot. No, pero es otro de los castigos tesos. Como ustedes saben, la tribu de Benjamín era una de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Y Dios estuvo a esto de desaparecer toda una tribu de Israel, que fueron los benjamitas. ¿Por qué? Porque les pasó algo muy parecido a lo que pasó con Lot, ¿cierto? Un levita eh, se casó, conoció una concubina y entonces la concubina se cansó de él y se fue para Belén, donde estaba su padre, y entonces el levita se fue para Belén a recoger a su concubina, se llevó pues como a un esclavo, en la época había esclavo, se llevó a su esclavo, tan, y toda la vuelta. Y bueno, la sacó y como que el padre de la concubina, que era un hombre que creía en Dios, preveía algo, Dios le mandó un mensaje y cada que se iban a ir, el papá le decía, no, no te vayas, que está como muy temprano. Ah, bueno, no te vayas, que está muy tarde. No, mira que ya hice el pan. No, mira que el aceite. Y el man le creyó, hasta que dijo, no, no, venga, me quiero ir con mi concubina, o sea, yo muy lejos, porque además el man es la tribu de Efraín, o sea, miércoles, lejísimos, entonces tenía que hacer un largo recorrido. Entonces, bueno, se fue, digamos, no escuchó esa última súplica del padre de la concubina y decidió tomar una decisión y se fue de noche, ¿cierto? O sea, lo cual era una maldición porque pues, en esa época no había electricidad, entonces la noche no se podía andar por el desierto, entonces llegaron a un pueblo. De hecho, el esclavo le dijo como, venga, más bien descansemos en este pueblo, y el levita le dice, no, vamos a estar en un pueblo de Israel. Entonces se fue para una tribu cercana que pertenecía al pueblo de Benjamín. Para hacérselas corta, los recibió, ellos estaban en el parque, pues en el parque no, como en el centro del pueblo, y nadie los recibía, no eran los más chéveres del mundo, pero había un señor que llegaba del campo y los recibió, ¿cierto? Los recibió a él, a su concubina, a todos. Y el pueblo se dio cuenta, obviamente, que había una persona, un extranjero, y le pasó lo mismo de Lot, a tumbarle la puerta porque lo queremos conocer. Lo queremos conocer es que pues se lo querían como... Bueno. Entonces, para resumir, pues obviamente también se resistió. Aquí hay una pequeña interpretación de machismo por parte del señor de la casa, y es que el señor, pues para evitar que le pasara algo al extranjero, ofrece a la concubina y a su hija. Pues como venga, no le hagan nada a él, ahí está la concubina y la hija, ¿cierto? Al final no se trazan con nada, pero pues la cosa estaba tan tesa que el levita expulsa de la casa a su concubina y al otro día, porque la cosa quedó así, al otro día cuando el levita ya se iba a ir y abrió la puerta, encontró a la concubina en el piso, muerta, ¿cierto? Y la forma en la que el levita, digamos, le dio a entender al resto del pueblo de Israel el pecado fue que se la llevó para la casa y la partió en 12 pedazos. Y cada pedazo fue a dar a una tribu de Israel, ¿cierto? Cuando se enteraron de eso, pues el pueblo de Israel quedó muy ofendido y dijo, no, ¿cómo así? Eso es de Benjamín, que no sé qué, y están muy enojados. A tal punto que prometieron que ninguna de sus hijas se iba a casar o iba a tener hijos con alguien de la tribu de Benjamín. Eso significaba que la tribu de Benjamín se iba a extinguir. ¿Por qué? Porque la forma en la que se tomó venganza o castigo del pueblo de Benjamín fue que se reunieron todos los ejércitos y se fueron a todas las tribus de Benjamín, no sin antes darles un aviso. Digamos que una especie de concilio israelita que se formó, le mandaron varios avisos a las tribus de Benjamín, como venga, entréguenos a los culpables de ese vejamen, y nosotros los castigaremos y los juzgaremos según las tribus, según las leyes, perdón, de Israel. Y se negaron. Entonces, si usted no lo entrega, significa que es cómplice. Entonces, armaron un ejército, la historia es más larga, y acabaron con la tribu de Benjamín, con toda la tribu de Benjamín. Pues quedaron algunas personas que se dispersaron hacia el desierto. Entonces, ellos quedaron preocupados, como dijo, madre, metimos la pata, se acabó la tribu de Benjamín, ¿cómo vamos a permitir que se extinga una tribu completa? Dios después es misericordioso y también dice como no, venga,
Hay unas mujeres que no estaban en el momento en que se hizo la promesa y unos hombres que tampoco estaban, entonces déjenlos que ellos apareen. Entonces ahí volvió a reír la tribu de Benjamín. Pero recibieron su castigo, ¿cierto? Esa es otra de las historias de las cosas heavies de la tribu de Benjamín. La otra historia, muchachos, famosa es la que sucedió con los egipcios. Creo que todos la conocemos, las 7 plagas, ¿cierto? Pero esas 7 plagas, muchachos, más que 7 castigos, fueron 7 advertencias. El faraón tuvo la oportunidad en cada una de las plagas de liberar al pueblo de Israel y se negó. La última plaga, que fue la más dura, que se llevó a su hijo, fue antecedida por una advertencia y él ignoró por completo, digamos, el reconocimiento de Dios como padre y pues accedió a eso. Y no contento con eso, porque digamos que son 7 plagas más la ñapa, es que el mismísimo faraón quiso, cosa que no pasa, los faraones no van a combate, pero quiso recuperar ese pueblo y se va a caballo y carroza en manos detrás de ellos y bueno, el mar, digamos que se lleva la mitad de su ejército, hablan de los mejores generales egipcios. Entonces, no, no, él no se lo llevó. Pero no era normal que un faraón fuera a la batalla, pues porque si ustedes se dan cuenta, los faraones morían de viejitos o enfermos, a diferencia pues como de otras tribus y los romanos y los egipcios, que los romanos y los griegos que normalmente sí ponían el pecho. Entonces, digamos la ñapa, pero también hubo advertencia. La otra, que quizás sea una de las más duras, es lo que pasó en Canaán, ¿cierto? Con los cananeos. Y recuerden que después de que sucede el éxodo y toda la vuelta, pues Dios le da la tierra prometida a los israelitas, pero esa tierra estaba ocupada, ¿cierto? Pero estaba ocupada además por israelitas, es muy gracioso, ¿cierto? Pero recuerden que esas personas que salen del éxodo eran casi puntualmente de la tribu de José, ¿cierto? ¿Se acuerdan que, pues, cómo llegaron los israelitas a Egipto? Sí. Interpretar sueños. El gobernador de Egipto. Las vacas flacas del sueño del faraón. Total, no sé si sabían muchachos que la historia por la cual los egipcios esclavizaban a los israelitas no fue solo por mano de obra. Es porque Dios fue tan misericordioso en un primer momento que la tierra en la que, digamos, se ubicaron los israelitas en Egipto era la mejor tierra de Egipto. O sea, era la más fértil, era la que más acceso tenía al Nilo, era la de mejor clima, en un desierto, pero sí, tenía la mejor clima. O sea, la bendición fue completa. Entonces, en un momento, un faraón llegó y dijo, no, venga, no, pues si no son egipcios, ¿por qué están ocupando la mejor tierra? No, ya gozaron 400 años de, de, de placeres, ya es hora de que, pues, digamos, le retribuyan algo a Egipto por lo que han hecho. Y pues lo que hicieron básicamente fue esclavizarlos. Esa esclavizada era maluca, era tesa, sin embargo no estaban tan mal, que eso es otra cosa que digamos, el imaginario popular da a entender. Acuérdense que incluso cuando estaban sufriendo en el desierto, uno de los alegatos del pueblo de Israel, pero es que en Egipto no se iba tan mal, al menos teníamos comida, mal que bien había casa, es porque esa esclavitud era más como una especie de trabajo forzoso,
pero gozaban de condiciones normales, ¿cierto? Pues no, no, normales no. No estaban tan mal como uno pensaría, pues, que la esclavitud. Eso, tal cual. O sea, no era lo peor que les podía pasar, ¿cierto? A tal punto de que en el éxodo, pues, sintieron que estaban peor. ¿Cierto? Pero volvamos a la historia. Entonces, digamos que cuando vuelven, esa tierra de Canaán, pues estaba ocupada por los israelitas que no se fueron para Egipto, ¿cierto? Quedaron ahí. Acuérdense que esa tierra fue dada en principio a Abraham, ¿cierto? Entonces, ellos seguían siendo israelitas, pero eran israelitas que se dedicaban a la perversión completa. Incluso hicieron tratos con otras deidades, bueno, empezaron a adorar, perdón, a otras deidades, a tal punto de que, pues, ahí ya ven los amoritas, los que eh, adoraban a Balak, bueno, todos esos dioses malévolos, entre comillas, o falsos dioses del Antiguo Testamento. Entonces, digamos que no fue tan fácil como que Josué llegó a Jericó, todos conocen las 7 vueltas y que los levitas tenían que leer, bueno, las murallas de Jericó eran imperforables, o sea, no había cómo llegar. La única forma de derrumbarlas era a través de un milagro, porque además de que eran gigantes, pues ellos, digamos, los espías que mandó el pueblo de Israel, eh, pues dieron el mensaje, llegaron súper asustados a tal punto que el pueblo de Israel se acobardó un poquito, bueno, no, allá no vamos, porque los espías, que además ahí viene la segunda parte de la historia, es que el pueblo de Israel envía dos espías que son protegidos por una adúltera, ¿cierto? Una ramera, como le dice la Biblia, no recuerdo el nombre en ese momento, Rabá creo, no se me viene en este momento, disculpen, es protegida son protegidos, perdón, por ella, los esconde como una especie de ático, porque, digamos, los habitantes de Jericó sospechaban, y ella es la única que se salva, ¿cierto? Pero digamos que cuando Josué invade la ciudad, ya había habido advertencias previas. ¿Por qué, muchachos? Porque ellos eran israelitas, o sea, ellos ya habían recibido el mensaje de Dios y aún así se pervirtieron. Y no solamente eso, sino que hicieron de las cosas que más enfada a Dios, entre comillas, o que más habla de esos celos de Dios, y es adorar otros dioses, ¿cierto? Y ellos realmente o determinadamente, ese fue como el más grande de sus errores, adorar otros dioses o de sus pecados. Entonces, digamos que cuando llegó, la orden de Dios era acabe con todo, animales, mujeres, niños, acabe con todo y solamente se va a salvar esa ramera. Entonces, esa es otra parte en la que Dios, pues, los que hablan de ese Dios castigador, reitero, del Antiguo Testamento, digamos uno de esos episodios que se menciona mucho, pero hay varias cosas que decir. La primera es la misma, no es posible, pues no es muy probable que hayan muchos niños porque dentro de sus sacrificios estaban los niños. De hecho, de las cosas que más le gustaba a ese falso Dios era que le entregaran niños, entonces no había muchos niños. Las mujeres estaban igual de pervertidas que los hombres, o sea, digamos que daba a entender como el mismo castigo de los hombres, ¿cierto? Y de ahí en adelante, pues digamos que después de Jericó vinieron todos los demás pueblos, porque la idea era, digamos, santificar esa zona, y la forma de santificarlo era extirpar, digamos, de raíz el mal. Pero tuvieron todas las oportunidades para convertirse, ¿cierto? Fueron muchos los mensajeros que llegaron y que fueron rechazados, ¿cierto? Esa es la tercera historia. Y para terminar, es la última versión, digamos, de ese Dios castigador, que es la versión del Nuevo Testamento, ¿cierto? Y es la versión del Apocalipsis. Y de Pablo también, porque Pablo también da varias señales al respecto. Y es esas personas que no se conviertan, ¿a dónde van a parar? Pues según el Apocalipsis, al infierno, ¿cierto? Que es como ese miedo que tenemos todos, vamos a ir al infierno. Y las escrituras mismas lo hablan. Si por ley divina fuera, todos iríamos para el infierno, pues, porque yo creo que aquí nadie va a tirar la primera piedra, como le dijo Jesús protegiendo a la ramera, ¿cierto? O sea, si por ley de causa y efecto, o de origen y consecuencia fuera, todos iríamos al infierno. Sin embargo, Dios es muy claro al decir, no todos se van a ir, o sea, sí se van a ir algunos, pero no todos se van a ir, y Él nos da, digamos, su palabra para evitar que eso suceda. Entonces, digamos que esa es como la última versión, y es ese final del
del Antiguo Testamento con el principio del Nuevo Testamento, porque digamos que esa conexión que se da es a través de Juan el Bautista, y él, digamos que en el momento en que prepara la venida de Dios, entre comillas, y ve que algunas tribus de Israel, ¿cierto? Sobre todo los fariseos, algunas poblaciones, vienen a bautizarse, él los reprende y él les dice, ¿ustedes qué están haciendo aquí? O sea, sí, yo los voy a bautizar con agua y seguramente ustedes van a mojar, pues porque el efecto va más allá de mojarse, pero realmente la conversión está dada en el que viene, ¿cierto? Que no los va a bautizar con agua, sino con el Espíritu Santo. Entonces, Juan el Bautista es ese primer filtro en que, hey, venga, el Dios del Antiguo Testamento todavía existe, la condenación no ha cambiado, pero digamos que viene un mensajero que les va a recordar, digamos, un poquito más cómo funciona la cosa, y de ahí vienen las palabras. Pero si ustedes se dan cuenta, y lo van a ver, las enseñanzas de Jesús todas están basadas en el Antiguo Testamento. O sea, el Dios del que habla Jesús es ese ser misericordioso, bondadoso, perdonador, tolerante, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Entonces digamos que ese es como esa piedra angular, parece que así se menciona en el Nuevo Testamento, esa piedra angular que se establece entre el hombre y Dios, y esa relación del hombre y Dios, y entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Bueno, más o menos es como la cosa. Y la última es una invitación, muchachos, que además nos hace la Biblia a todos. Sí, mi celular se dejó. Quien tenga la Biblia, Primera de Pedro 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pues esa es la invitación, pues digamos como la que terminó la charla, y es que nosotros, los que sí conocemos a Dios, o los que estábamos conociendo a Dios, pues somos los primeros que tenemos que defender de esas personas que digamos hablan mal, pero hay que hacerlo con argumentos, muchachos, porque es que realmente eso es lo que ellos quieren hacer. A través de argumentos, digamos, la versión que ellos tienen, pues atacar a Dios. Si se dan cuenta, hay muchas respuestas que dar acerca de ese comportamiento de Dios del Antiguo Testamento. Pero digamos que lo más contradictorio, lo más irónico es que esas personas que atacan a Dios siendo ateas, lo atacan desde la visión que hay en el Antiguo Testamento. Entonces, si no creen en Dios, pues no deberían creer en la palabra de Dios, pero es su fuente de consulta, que es, digamos, otra de esas paradojas que se establece como en la crítica que se les hace. Bueno, muchachos, no sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes, aportes. La idea es que no tenía que ser muy heavy, ¿cierto? Cuando uno vaya dormido, pero bueno, no importa, que el Espíritu Santo como que llega a nuestros corazones. No sé, ¿tienen dudas, comentarios, inquietudes, preguntas? Todo muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que es el momento también de irnos a la casa y pensar en esos momentos en que hemos dicho, pucha, ¿por qué me pasan tantas cosas a mí? Estoy haciendo una razón de ser en lo que estoy haciendo. Finalmente no es que tenga un castigo, porque casi siempre cuando uno está en el camino con Dios, uno atribuye todos los males a Él. Porque entonces uno dice, pucha, me pasan cosas buenas, excelente Dios, muchas gracias, me pasan cosas malas. ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Pero finalmente es un momento de reflexión y entender qué estoy haciendo, porque me estoy haciendo estas cosas. Total. Estoy a tiempo de cambiar muchas. Sí, incluso, y también el Antiguo Testamento no lo muestra, pues ya que estamos en el Antiguo Testamento, muchas de las cosas que uno siente que son tribulaciones, que son como cosas muy tesas que nos pasan, también, como decía Dani, son parte del camino. Pues porque el camino no siempre será fácil, con eso tampoco estoy diciendo que siempre será difícil, pero muchas cosas que pasan en nuestra vida también dan como a entender esas cosas que tenían que pasar. Ustedes saben por qué el pueblo de Israel se demoró 40 años, 2 generaciones, entre Egipto
y la tierra prometida, pues que es como el valle fértil, la luna fértil de Israel. Se hubiera hecho en 40 días. El recorrido facilito era, como decía Dani, exactamente se hace en 40 días. Pero ellos decidieron ponerle pereque a Moisés. De hecho, De hecho, ese es el buen ejemplo para contextualizar el propósito y la voluntad de Dios. El propósito siempre se va a cumplir. La voluntad de Dios no necesariamente se cumple porque Él nos da la posibilidad de elegir entre la voluntad nuestra y la de Él. ¿Cuál es la voluntad de Él? Lo mejor para nosotros. Entonces, si nosotros seguimos la voluntad de Él, el camino va a ser mucho más llano y sin menos problemas. Cuando decidimos seguir la voluntad de nosotros, igual el propósito se cumple o nos demoramos en vez de 40 días, 40 años. sí, ellos dieron muchas vueltas en el desierto, daban muchas vueltas porque no le creían a Moisés. ¿Cierto? Ellos, como decía Dani y la compañera, eran tercos. Y aún así, muchachos, Dios es tan bonito. Yo, pues, la naturaleza me dice, no, para que se mueran del calor, que la sufran. Y Dios era muy lindo. No sé si sabían que esa versión de que, ay, caminamos, cuéntanos por el desierto, todos dimos una bronceada, la verdad, cablosito de cabeza con migraña. No, muchachos, Dios en el día les ponía unas nubes para que los protegiera del sol. Y en las noches frías les ponía otra nube que los calentaba. O sea, la cosa fue muy chévere, pues muy chévere, no, porque son 40 años, pero no fue como esa versión de la historia de los 40 años en un desierto. Dios los amó y los persiguió hasta el principio. Y cuando le alegaban a Moisés que tenían sed, tocó una roca y fluyó agua. Y cuando tenían hambre, mandó el maná. Todo. Pero tenían tan mamado a Moisés, pues tan cansado que el mismo Moisés en algún momento dudó, le dijo a Dios como, ya no soy capaz con más, y esa es la razón por la cual Moisés no pudo llegar a la tierra prometida. Después de que los guió, Moisés nunca conoció la tierra prometida. Moisés nunca cruzó el río Jordán, que es lo que separaba a Jericó de la posición en la que estaban los israelitas. Por eso, sí, él ya se queda al otro lado. Digamos que en fin, digamos que es como el Jordán, y aquí está Jericó, y aquí estaban ellos. Moisés no cruza el Jordán, o sea, Moisés no llegó a la tierra prometida después de todo lo que le tocó y no conoció la tierra prometida. Por eso de ahí en adelante el guía de los israelitas es Josué, que es el primer juez, ¿cierto? Ahí es donde se establece el libro de jueces, pues donde empiezan los primeros jueces. Por eso es que el pueblo de Israel no estuvo gobernado hasta Saúl, ¿cierto? Que todo, Saúl también fue una especie de regalo, pero a enseñanza del pueblo de Israel, porque Dios les dijo, ustedes no necesitan un rey, ustedes necesitan un gobernante. Yo voy a ser su rey, háganme en caso a mí, yo les he venido a comer la vuelta. Pero ellos no, queremos un rey, todos los pueblos vecinos tienen rey, nosotros no tenemos rey, así, pero niños, digamos, sí, los niños como así, como, canzones. Y le decían así, como decía Dani, somos los hijos de Dios y a veces hacemos reclamos extraños, como decía la compañera, a veces incluso le echamos la culpa o le decimos que haga las cosas como nosotros queremos. Y Dios les dijo, listo, les voy a dar gusto, les voy a poner un rey. Y les pone a Saúl. Y pues Saúl fue regulimbi, ¿cierto? Al principio fue chévere, colonizó territorios, pero ya después empezó a desviar de la visión de Dios, y ya el pueblo de Israel empezó también a alegar contra Saúl, pero ¿por qué Saúl? Pero ustedes no, pues que querían un rey, ahí les puse un rey, además es un rey humano, pero además como ustedes quieren un rey y ya aprendieron lo que pasó con Saúl, les va a poner un rey mejorcito, que es David, mejorcito pero no perfecto, porque David sí fue pues, digamos, un enviado de Dios, un profeta, la rompió, pero como cualquier ser humano también pecó, ¿cierto? Y ahí también viene otra vez la naturaleza del hombre. Todos los personajes bíblicos, muchachos, que nosotros hablamos, desde Abraham, ¿cierto? Pasando por Jacob, Moisés, dudó, acuérdense, oye, más era regulimbis también, David, Salomón, todos muchachos tuvieron naturaleza humana. David un día no quiso ir a la guerra, para ponerse un momento de historia, ese super rey, un día le dio pereza ir a la guerra, así. Entonces un día, como que no me quiero levantar temprano, que vayan ellos a la guerra. Normalmente, muchachos, la forma en la que un rey representaba su poderío, ahí sí pasa con los israelitas, es que era el primero en batalla, porque era como, bueno, no, si el rey va y demás, eso simbolizaba la bendición de Dios. Entonces, él ese día no quiso ir a la guerra. Entonces se levantó tardecito, salió al balcón y por allá vio a una hermosa mujer. Bueno, no, tampoco, pues ustedes son bonitas. Vio una mujer muy hermosa.
Sí. Y pues sintió deseo, ¿cierto? Y no contento con que sintió deseo, esa mujer era casada con Uriel, ¿cierto? Ella llamaba al esposo Uriel. Y él dijo, no, pero casada si no me sirve. Ah, yo sí la quiero, pero no casada. ¿Y cuál fue la forma en la que accedió a ello? No, no se lo mandaron a la guerra, lo mandé en la primera línea. Sí, o sea, la intención de él fue, Uriel va a la primera línea. No, pero ese nos quema. No importa, en la primera línea. No, pero se va a morir en la primera línea. Y evidentemente lo mataron porque lo mandó literalmente a que lo mataran. No sé, pero bueno, todos. Salomón también, muchachos. Salomón también tuvo sus episodios regulares. Y todos, muchachos. Abraham también desconfió de Dios y casi le cuesta a Sara. ¿Por qué? Ah, casi le cuesta a Sara, que esa es otra historia bien bacana. No se sabían que cuando iba de Ur a la tierra prometida de Canaán, pues él dudó también de Dios. Pues dijo como, no, pero es que eso queda muy lejos y Egipto está en la mitad y Egipto es como más chévere. Yo mejor me voy para Egipto. Y se fue con Sara. Acuérdense que Sara es una bendición para Abraham. Ahí es donde uno de los complementos perfectos. Desde ahí se empieza a ver que hay complementos perfectos. Es una bendición para Abraham. Y cuando llegue a Egipto, resulta que Sara era demasiado hermosa para los egipcios. Demasiado hermosa. Y el modo que le echó la mano fue el faraón. ¿Cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que si el faraón le echa el ojo a una mujer y esa mujer es casada, pues hay que hacer lo mismo que hizo David, para resumirles. A eso voy, calma, a eso voy. Entonces, como le dio miedo, sí, se le tiró, no, ya, vamos. Entonces, exacto. Entonces la forma en la que Abraham evita que le pase eso es que dice que ella es su hermana, ¿cierto? Es su hermana. Entonces, así hace, muchachos, que no solamente evitó la muerte, sino que, pues, en esa época, acuérdense que cuando una mujer no es casada y no tiene papá, su, entre comillas, dueño, sí, en la época es dueño, es su hermano, es el hermano mayor, es el primogénito. Entonces, pues como era el primogénito, pues digamos que la forma en la que el faraón se congració con Sara fue dándole cosas a Abraham. Entonces, Abraham era un hombre rico en Egipto, pues se la estaba gozando, pero las primeras plagas de Egipto no fueron las de Moisés, fueron las de Abraham. A medida que digamos, Sara se iba internando más en la vida del faraón, Dios iba mandando castigos muy parecidos a las plagas. Castigos. Y el faraón fue iluminado por Dios, llamó a Abraham y le dijo, venga, esa no es su hermana. Aquí pasa algo raro, pues a Egipto le está yendo demasiado mal, y es demasiado mal desde que usted vino con Sara. Entonces, por ahí me llegó el chisme de que esa mujer es casada y usted es el esposo. Se van de Egipto. Pues porque además tuvo misericordia, porque lo manda a matar. Pero él sabía que si con Sara ya le habían llegado esas plagas, viene y mata a Abraham. Entonces lo saca, pero lo saca rico. Rico, o sea, con todos sus tesoros. Y ahí es donde Abraham sale a Egipto, otra vez rico, pum, para la Telecana. Entonces, miren que un desvío casi le cuesta la vida a Sara, porque Sara ya estaba a nada de volverse una de las concubinas del faraón, y a él también la vida. Entonces ahí es donde Abraham dice, no, a esta manera hay que obedecerle, porque empiezan a pasar como cositas regulares. Y así, muchachos, como les digo, pasa con todas. Salomón, tuvo todas las esposas del mundo, lo cual era medio normal, pero no todas fueron aceptadas por Dios. Y bueno, digamos que historias de personajes bíblicos, Gedeón también dudó, Josué, hubo que decirle 4 veces que hiciera caso. Sí, levántate y sé valiente, aliéntate que te llamo a que seas valiente. Y la última vez dijo, bueno, ya, vamos a ser valientes. Y bueno, fue donde condenó. Pues, y todos los personajes bíblicos tienen su historia, ¿cierto? Entonces, todo esto, muchachos, para pues, digamos, explicar que ese Dios del Antiguo Testamento no es necesariamente un Dios castigador, sino que, como decía la analogía de Dani, es un Dios que está, digamos, formando a sus hijos, que son el pueblo de Israel. Ya después les manda a Jesús como para que tengan una instrucción más directa, pero vuelve y juega, muchachos. Sigue siendo el mismo Dios. La última acotación, porque si me dejan hablar mucho, pero la última acotación, muchachos, es que también muchos hablan del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como un pueblo esclavista,
¿cierto? Un pueblo que además practicaba la poligamia, bueno, un mundo de cosas, pero también hay que entender, muchachos, que como les explicaba en la primera parte de esa revelación progresiva, el pueblo de Israel, uno tiene que entender como todas las historias que uno analiza desde el contexto mismo de la historia, ¿cierto? Era una tribu que sí practicaba la poligamia, pero Dios llegó un momento en el que le digo, no, venga, ya no más poligamia, lo que yo quiero es un pueblo que tenga una esposa, la monogamia es importante. Entonces hay que entender también que incluso Pablo en el Nuevo Testamento habla de cómo hay que tratar a los esclavos. O sea, digamos que incluso en el Antiguo Testamento de esclavos, pero es porque le decía, es una revelación progresiva, entonces nosotros no nos podemos alejar del contexto, incluso probablemente de nosotros en 2000 años hablen de las cosas inaceptables que para nosotros en este momento son aceptables, pero es porque la revelación es progresiva, ¿cierto? Ya, más dudas, más comentarios, es que si hacen otra, nos extendemos más. No, súper bien, ¿cierto? Juan, una pregunta. El título a mí me enganchó mucho. Dice Dios instructor. Sí. Sí, yo no estuve en toda la charla, pero hay cosas que van saliendo porque uno viene a ese tipo de grupos para decir, bueno, y para la vida esto cómo lo aplico, ¿cierto? Un Dios instructor. Conocer este contexto para entender que existieron unos profetas, existieron unas historias que impactaron y fue como los primeros cristianos en el mundo. Y dejaron un legado, pero aquí hay varias preguntas y pues ya muchos que nos vamos y se cierra pues como el grupo. Yo a mucha gente invito, ¿cierto? Y yo vengo de otra comunidad y hay mucha gente que viene a estos grupos y al final no vuelve, porque lo primero que dice es, no es que no crea en Dios, sino que no creo en esas personas que dicen ser cristianas, pero mire cómo actúan. Entonces no hay como esa coherencia. Y ahorita que contaba las historias de cómo que Dios no es un Dios castigador, ¿sí? Sino que permite algunas cosas. Es un Dios instructor, por eso la clave. Pues ahí se manifiesta como Dios. Aquí hubo dos cosas que me impactaron mucho, no es la voluntad. Muchos nos preguntamos, pero ¿cuál es la voluntad de Dios conmigo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Sí? Y por acá otra que decía, ¿cuál es tu nombre? Mayra. Entonces hacías una acotación muy bonita ahorita y era... Tú decías algo ahorita importante, y era, tú no lo puedes recordar ahorita. Muchas veces, pues, llegaban momentos en que yo estaba en el camino con Dios y decía, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Ajá. Cuando tenía que entender que era que estaba trayendo a mi vida que hacía que esas cosas pasaran. Entonces, mira qué importante eso, porque son dos preguntas que normalmente uno en un grupo de esto, uno dice, ¿por qué Dios no arregla mi vida? Sí, todo esto es muy importante, pero ¿de qué me sirve? Si hoy de pronto tengo problemas financieros, estoy mal con mi mujer, pero vea qué bonito porque finalmente es esto, hoy somos, ahorita estaba en el grupo de hombres y yo decía, qué bonito la humanidad, finalmente mostrarnos como somos, y eso es lo que realmente nos lleva a la voluntad y el camino, y no hay mejor el camino que, por ejemplo, para el que dice cómo es la mejor forma de emprender, emprendiendo, cuál es la mejor forma de conversión o de buscar el Dios instructor, y es viviendo la vida, la cotidianidad, y saber que con Dios no es que no estemos libres de cosas, sino que las tomamos de una manera diferente. Entonces sí me gustaría, Juan, desde tu explicación, porque lo hiciste muy bien, ¿qué mensaje nos quieres dejar como para la vida, para la cotidianidad de Dios instructor, basados pues como en ese contexto histórico, pero ese objetivo final? Lo primero, y la Biblia lo dice, es que nosotros nos preocupamos demasiado por lo que tú decías, por esta vida, ¿cierto? Y de hecho, de los primeros mensajes que nos trajo Jesús, venga, esta, suena medio frase de Juanes, pero esta vida es un ratico, ¿cierto? Comparado con la vida eterna. Sin embargo, ustedes no van a estar solos en esta vida. Acuérdense que nosotros perdemos la vida eterna en el momento en que pecamos. Pues hablo de Adán y Eva, ellos tenían vida eterna. De hecho, sus predecesores, sus antecesores, todos tuvieron vidas comunes. Ahora, eso solamente como para explicarte que a veces concentramos demasiado, digamos, nuestra designación de Dios en ese ratico que es la vida. Entonces nos llenamos de lo que tú decías, problemas financieros, problemas de pareja, que la idea es que trasciendan. Pero Dios no nos deja solos, Dios nos dijo como, venga, válganse como puedan en este ratico y en la vida eterna ya disfruten. No, Él nos manda la palabra precisamente para que nosotros, las leyes están dadas, muchachos. Yo soy economista y les puedo decir que en la Biblia hay un tratado de economía. De hecho, esa es otra de las charlas que algún día haremos. Pero no me acuerdo tu nombre. John.
John, para ser conciso, lo que Dios nos quiere decir no solo en esta charla, sino en la palabra, es que vea, a pesar de que seguimos metiendo la pata, la compañera lo decía, muchas de las cosas que nos pasan es porque nosotros mismos no las buscamos, muchas veces precisamente por eso, por estar apegados a las cosas de este mundo, ¿cierto? Por no buscar, digamos, el camino de Dios, la palabra de Dios, sino precisamente lo que nos llena en este mundo. Entonces, ese Dios instructor lo que nos dice es, venga, a pesar de que ustedes están pecando, yo voy a ser misericordioso con ustedes y les voy a dar muchas pautas. Y por eso la Biblia nos da pauta sobre pauta y sobre todo, digamos, Jesús en el Nuevo Testamento nos da ese código de vida para evitar que esas cosas que tú acabas de mencionar se nos vuelvan un Dios. Porque ese es el otro tema, que nosotros esas cosas que acabas de mencionar les damos un poder superior o le damos una importancia más grande que la de Dios. Y por eso es que Dios nos habla de que donde pongas tu corazón, ¿cierto? Donde encontrarás un tesoro. Entonces lo que Dios nos llama es, venga, concentre su vida en Dios, que yo me encargaré de hacer que las cosas fluyan. Lo que pasa es que para nosotros, y nos explicaba también la compañera, que las cosas fluyan es que nos pase todo bien, que todo esté bien. Y eso no es necesariamente lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es, Dios ganó en la cruz 3 cosas. Gozo, bueno, muchas cosas, pero hay 3 cosas, digamos, que sirven para esta respuesta. Gozo, plenitud, ¿y cuál es la tercera, muchachos? Paz. Esas son las 3 cosas que Dios quiere para nuestra vida. Si tú tienes una vida de gozo, de paz y de plenitud, digamos que tienes una buena vida, porque nosotros confundimos el gozo con la felicidad. Y la felicidad, a diferencia del gozo, es momentánea y el gozo es estructural. La paz con la tranquilidad. La tranquilidad va y viene, la paz no, que es precisamente lo que Pablo nos quería enseñar. Pablo sufrió todo tipo de vejámenes y nunca perdió la paz. Y por último viene la plenitud, que es quizás la más importante porque es la que realmente le da sentido a nuestra vida. Es que a pesar de que nos pasen todas esas cosas que tú mencionas, tenemos a Dios y nuestra vida es plena. Hoy, desafortunadamente, perdí el bus, pero va a llegar otro bus. Hoy llegué tarde al trabajo, pues no me van a echar por eso. Ahora, si lo vuelve repetitivo, pues otra cosa. Pero Dios siempre nos dice, vea, esas cosas del mundo van a pasar. Dios no nos trajo aquí cubriéndonos de que las cosas van a pasar. Además, porque nosotros la mayoría de las cosas las buscamos. Pero esas 3 cosas son las que Dios quiere, a partir de su instrucción, lograr para nosotros. Yo quería complementar una cosa de lo que él decía, y es que desde la Biblia, desde el primer profeta hasta antes de Jesús, todos somos pecadores y todos nos hemos equivocado y todos en algún momento hemos hecho las cosas mal. Entonces la mirada no puede estar puesta en una persona humana. Yo no puedo decir que yo voy a dejar de tener mi fe porque Moni se equivocó, porque tengo a alguien muy buen concepto y erró, porque no. Todos nos equivocamos y todos somos humanos. Entonces es como no quitar la mirada, es de Jesús, pues es de Dios, o sea, es en Él en el que tenemos que, porque la única perfección viene de Él. Nosotros como humanos siempre nos vamos a equivocar, y el hecho de que nos equivoquemos no quiere decir que Dios deje de existir. Dios sigue existiendo en su perfección y en su infinita misericordia. Entonces en estos, yo lo hablaba ahorita con Lore y una chica que ya se fue, y es que uno en este tipo de lugares, cuando conoce personas que creen que son de Dios, pone mucho la mirada ahí. Entonces si esa persona se equivoca, o si esa persona empieza a mostrar una esencia, porque todos tenemos como esa parte oscura de pecado, entonces cuando nos caemos, si la mirada tú la tienes puesta en ese pastor, en esa iglesia, en ese sacerdote, en esa persona que no deja de ser un humano, y esa persona se cae, entonces tu fe se va a caer con él. No, la fe tiene que venir directamente de Dios, y de quien no hay que quitar la mirada, porque es el único que es perfecto y es misericordioso y tiene todo planeado y tiene la panorámica de todo lo que nos sucede, es de Él. Porque cualquier humano, por más que esté cercano de Dios, en algún momento se va a equivocar. Pues tu esposa, tu pastor, el sacerdote, todos nos vamos a equivocar, por más que lleven en el caminar con Dios mucho tiempo, todos tenemos desiertos espirituales y todos erramos. Entonces es como lo que yo he aprendido es no poner los ojos en las personas humanas, pues en los humanos, sino directamente en Dios, porque la perfección viene de Él, y buscar siempre la palabra, pues como ese consejo perfecto siempre va a estar en la Biblia, en la palabra, y es donde está. Sí puedes recibir un consejo de una persona de tu iglesia, de tu comunidad, pero realmente la
palabra clara de Dios está como en la Biblia. Resumo lo que dice Sara, en cortico, ya te doy la palabra. Mira, la diferencia entre la religión y Dios es que la religión es una institución humana, muchachos. Si bien fue implementada por Dios, sigue siendo una institución humana. Y por eso puso a uno de sus apóstoles, un ser humano, a cargo, digamos, de la iglesia romana, como se denomina, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia. La fe es en Dios, ¿cierto? Esa trasciende, mientras que cuando uno pone su fe en instituciones humanas, la está poniendo, perdón, en la religión, lo está poniendo es en instituciones, valga la redundancia, humanas. Entonces, resumiendo lo que dice Sara, si tú la pones en personas, el resultado va a ser el comportamiento de una persona. Nadie va a ser perfecto. El mismo Pedro, muchachos, lo negó 3 veces, actuó completamente diferente a lo que era Jesús, le cae y le corta la oreja a alguien, pues cuando Jesús nunca, a Michael, cuando Jesús nunca proliferó, digamos, violencia, entonces, y aún así a ese lo puso digamos, a gobernar esa iglesia. Y así pasa con todos, muchachos, ningún apóstol se salva. A Juan y su hermano Esteban les decían los hijos del rayo, miren el genio que tenían, y más de una vez que reaccionó mal, ¿cierto? Más dudó de la resurrección. Entonces, vuelve y juega. Si nosotros, por ejemplo, le Sara, lo pones en términos humanos de que falla, de que no creas en mí, es porque es lo que como yo empezaba la charla, lo que yo voy a transmitir simplemente es un mensaje que pone Dios, pero ni tengo la propiedad, ni soy lo suficientemente coherente como para decirte, venga, es que así actúo yo. No, muchas de estas cosas también he fallado yo, como todos hemos fallado, como Moni, como Juan, como Lina, como Sara, como todos. Gracias, Juan. No, demasiado bien. Yo hacía el aporte era no cuestionando, sino como abriendo también cómo cerrar una charla tan nutrida de tantas cosas y llevarlo a una cotidianidad para que no nos volvamos espectadores. Porque es muy fácil caer en esa posición de espectador, de juzgar, lo está haciendo bien o mucho contenido, pero ¿y esto qué? Pero también cómo lo contextualizo con la vida, realmente con Dios instructor. Y es muy básico porque venimos de una cultura antioqueña muy religiosa, pero que se nos olvida pasar de la religiosidad al actuar, al llevar un Dios desde el testimonio. Es que no hay mejor testimonio que te digan, el ejemplo. Este man va a estar tan bien, y que no le diga, es Jesús. Y no tengas que poner y estar evangelizando las esquinas, porque está lleno. Yo me encuentro en el trabajo mucha gente que me dice, John, yo no quiero volver a una comunidad. Yo le pregunto, ¿pero por qué? Me dice, porque en los que he puesto la fe me han fallado, y eso es lo que pasa. Finalmente endiosamos, y no solamente a las personas, el dinero, a la esposa, o a una situación, o al confort, y finalmente se nos olvida. Uno lleva hoy y uno dice, Dios instructor, bueno, pero ahí se quedó en ese contexto. Pero era más como una invitación, pero me pareció excelente. No, y la respuesta tampoco era un alegato contra ti, era apoyarnos en lo que dijiste. De una. Antes, gracias a ti por el aporte. A mí me gustaría, porque precisamente con Mari hoy hablamos ese tema, y para resumir ese Dios instructor, alguien hace poco con el que hablaba me decía, pero es que no puede ser feliz sin Dios. Feliz y y gozoso. me dio una analogía y unas palabras que evidentemente no provenían de mi intelecto ni de mi formación, ni mucho menos. Y me dijo, y yo le dije lo siguiente, yo le dije, hombre, quizás uno sí pueda ser feliz sin Dios, pero esa felicidad es tan efímera que posiblemente ni te des cuenta que la viviste. Y se me vino una analogía de vida, por ejemplo. Entonces yo le decía, a ver, sabes que la vida es como Alaska. Alaska posiblemente tenga los paisajes más hermosos que vos te puedas imaginar. Y posiblemente vos puedas disfrutar de esos paisajes en un día soleado, vestido así como estás. Está incluso de bermuda, con una camiseta normal, y puedas disfrutarlo y puedas pasar posiblemente uno de los mejores días de tu vida. Pero si viene una tormenta, empieza una tormenta allá, y tú no tienes un abrigo adecuado, posiblemente la vayas a pasar muy mal y de pronto puedas hasta morir. Y eso es lo que es Dios en nuestra vida, ese abrigo que en esos momentos que nos llegan, como los que dice la compañera, nos pueden
desbaratar la vida, una crisis económica, la pérdida de un familiar. Entonces le decía, tú te puedes, por ejemplo, ir a Cartagena con tus amigos y pasarla espectacular. Hola, ¿cómo estás? Pasaste delicioso. Pero aquí te llaman a decirte que te echaron del trabajo, que se murió tu mamá, que se murió un hijo. Y si tú no tienes ese abrigo que es Dios en tu vida, tú puedes que te hundas en un hueco que muy posiblemente te dé mucha dificultad salir. Pero Dios es tan bueno que así estás en ese hueco, te rescata. Y se vuelve ese abrigo y te saca de la tormenta. Eso es lo que es Dios en nuestras vidas. Más allá de que la gente diga, no, pero es que porque si estoy con Dios me pasan estas cosas. No es que no te vayan a pasar. Te van a seguir pasando, pero la forma en cómo lo vas a afrontar va a ser muy diferente. Porque ese abrigo que es Él te va a ayudar a superar esa tormenta. Así es, gracias Dani. Totalmente de acuerdo. No, y ese es como el cuestionamiento. Uno dice, venga, yo le decía ayer a Juan, yo ayer me senté con Juan y yo le decía, Juan, mucha gente se acerca a uno y uno dice, ¿cómo mostrarle a Dios sin imponerle uno una religión, sino desde el amor? Y él me lo explicaba de una forma muy sencilla. Él me decía, finalmente John, desde tu testimonio y desde tu y Espíritu Santo, pues en medio de esto, porque uno a veces dice, Dios instructor, y eso suena hermoso. Y uno dice, ¿cómo mostrarle a otra persona a ese Dios instructor, a esa persona que está buscando una luz porque no la encuentra y que en el pasado se escondió en alguna iglesia o en alguna denominación, pero no le funcionó porque realmente estaban en una religiosidad y no en realmente en la base que es Jesús, La fe. Dios Padre? Pero me parece brutal y me encanta pues como generar el alboroto y que se haga el debate porque finalmente hay que revolcarnos. Pues ahí dormido uno dice, venga, ¿y esto cómo lo llevo el Dios instructor en la vida? ¿Cómo lo utilizo como plataforma en mi día a día? Al que me encuentre en la calle, ¿qué le digo a ese Dios instructor? ¿Cuál sería la mejor forma desde mi humanidad, desde mi miseria, desde ese testimonio que diga, es que vos también sufrís lo mismo? Igual me decía, no hay mejor forma de evangelizar desde la miseria. Y me contaba y decía, uff, increíble. Pues no necesita ponerse en el podio para demostrar que es un líder y que es una persona que también está viviendo cosas incluso mucho más duras. Y uno dice, yo no tengo nada. Entonces, bueno, no, era como eso. Yo ya sé que tenemos que cerrar, pero me acordé de algo que una vez en una charla de Biblia nos dijeron, y era que todo el tiempo evangeliza, y solo cuando sea necesario habla. Cuando uno tiene a Dios, cuando uno camina con Dios, uno se siente y las personas se dan cuenta sin tú tener que decirle, imagínate que es que yo voy a un grupo, es que yo no sé qué, es que yo estoy con Dios. No, tú mismo lo dijiste ahorita, la gente lo empieza a percibir y te dice, ¿usted qué le pasa? ¿Su vida por qué es así? ¿Qué está haciendo? ¿A dónde está yendo? ¿Qué es lo que está comiendo? Porque eso se siente. Esta mañana yo leía en la Biblia como que el Espíritu Santo es como el viento, que está en todo, se siente, tú no lo puedes ver, usted no sabe ni de dónde viene ni para dónde va, pero está ahí. Cuando uno camina con Dios, es eso. Y uno no tiene que estarlo diciendo, sino que las mismas personas te preguntan, ¿a dónde estás yendo? ¿Me puedes invitar? ¿Qué estás haciendo? Y solo cuando sea necesario hablar, pero con la vida de uno, cuando uno tiene a Dios en su vida, eso ya está evangelizado, sin que uno se dé cuenta. Súper lindo. Él quiere decir algo. ¿Cómo es tu nombre, querido? Felipe, adelante. Yo pienso que, pues, que el tema se torna tan interesante, que hay tantos gente participando, tantas cosas que salen del corazón, y obviamente con la instrucción que tú nos das es muy especial, y pienso que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y va a seguir siendo. Solo que al verlo como un Dios instructor desde el Antiguo Testamento, es esa figura que muchos de los seres humanos ponen una barrera a la hora de buscar a Dios, porque realmente vemos a Dios como un Dios, como un policía cósmico que está esperando que caigamos, que está esperando que pecamos para señalarnos. Pero Dios, en su carácter y en su temperamento que nos muestra tan fuerte en todas esas historias tan impresionantes y tan interesantes del Antiguo Testamento, nos muestra ese carácter, esa fuerza que Él tiene, pero aún así en el Nuevo Testamento dio la vida por nosotros. El precio fue alto, fue la sangre del Hijo de Dios, para mostrarnos ese amor, esa misericordia, y decirnos, como le dijo a Pedro, que lo miró con amor cuando lo estaba negando, pero para decirnos, vuelve al juego, no te cargues, que yo te dije que me ibas a negar, vuelve al juego, levántate. Y es lo que nos dice siempre que pecamos, que le hacemos
le damos la espalda, hacemos algo que no lo honra, siempre Él está ahí para decir, vuelve al juego, este partido lo vamos a ganar juntos. Dios ya sabe cómo va a terminar el partido. Y siempre hay segundas oportunidades, incluso para Pedro. No sé si sabía, vuelvo y hablo. Buscarlo al mar de Galilea, donde por primera vez lo llamó, donde él creía que nunca Dios lo iba a buscar, porque Dios no busca a los traicioneros. Entonces, aún así, Dios fue y lo buscó y le dijo que volviera. Sí, y las 3 veces, a lo que iba, las 3 veces que lo negó, le dio la oportunidad de resarcirse, preguntándole en el Mar de Galilea, Pedro, ¿tú me amas? 3 veces, las 3 veces que lo negó, fue las 3 veces que le permitió confirmar que lo amaba, queriendo decir que él lo negó por miedo, más no por falta de amor. Ya. Ya. Habló la patrona. Bueno, Señor, te agradecemos mucho por esta charla tan nutrida en la que me gustó muchísimo que fuéramos todos los que participáramos en ella. Te lo cuento como confesión abiertamente, Dani me da mucha risa cuando habla tanto, pero si no fuera por Dani hablando tanto, creo que perdiéramos muchos aportes muy importantes que tú pones en tu corazón, y así pasa con todas estas personas. Hoy me estás dando una lección, yo soy de los que menos disfruta las charlas largas y creo que ha sido la charla más larga. Entonces, mira que tú incluso en esas cosas das lecciones, ¿cierto? Incluso en esas cosas en las que no nos sentimos cómodos, después nos enseñas por qué suceden esas cosas. Gracias por este mensaje, Señor, gracias por tu instrucción, gracias por John y sus preguntas, gracias por los aportes de uno de nuestros compañeros, gracias porque tú te hiciste presente para que todo esto pasara, gracias porque en tus escrituras, en tu palabra, encontramos las respuestas. Gracias por tu amor, por tu misericordia, ayer, hoy y siempre, porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son dos historias diferentes, son simplemente la secuencia de tu palabra. Ayúdanos a llegar sanos y salvos a casa, que esta semilla que sembraste crezca, germine, como empezamos esta charla, y cosechas, como decía Sara, y evangelicemos y nos sintamos orgullosos y poderosos de estar hablando de ti. Que la gloria no sea para nosotros, sino para ti, porque tú eres el origen, tú eres el alfa y también eres el fin, eres el omega, y como tal trasciendes todo lo que en esta vida existe. Gracias por ser ese abrigo que menciona Dani, y estar en esos momentos de flaqueza humana. Gracias porque cuando nuestro espíritu flaquea, tú nos das como una sobredosis necesaria. Gracias por este grupo tan bacano en el que tenemos la oportunidad de hablar de ti, de conocerte, de experimentarte, y sobre todo de ver en el otro a Dios, no porque todos seamos Dios, sino porque Dios está en todos nosotros. Que ese sea el mensaje que llevemos para nuestras casas, y pues no dejemos que las tribulaciones nos venzan, sino que siempre contemos como con ese apoyo, esa fuerza que nos da Dios en cada momento. Esto lo declaro en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Vamos a hacer oración individual rápida, necesitamos muchos servidores para que todo el que quiera oración la pueda recibir.